Hola amigos, con el gusto de siempre y hoy mucho más, pues estamos en un día muy especial. El día que estoy grabando esto, prácticamente estamos ya en la Pascua, en Pesaj, ese momento tan importante, el 14 del primer mes bíblico. Los que han estado conmigo han sabido que nos gusta estar al pendiente del calendario bíblico y el primer mes en la Biblia se llama Aviv. No dije abril, dije Aviv. O también en muchas traducciones viene como Nisan. Pues el 14 de ese mes es que celebramos la Pascua. En esta ocasión estamos ya próximos, ya hicimos los preparativos. ¿Te acuerdas cuando Jesús en el Evangelio le dice a sus discípulos que prepararan la Pascua? Bueno, pues es algo que los discípulos de Jesús hacemos año con año, como dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, y yo te recomiendo que leas allí en Éxodo capítulo 12 y también en Números 28, y tú puedas observar la riqueza que tiene esta fiesta, esta festividad. Es una festividad, y como dice Levítico 23, es una fiesta del Señor. No es de un grupo en particular o de una nación en particular, sino de todos aquellos que creemos en el Dios de Israel. Estamos muy contentos porque, bueno, ya tenemos todos los preparativos y precisamente mi esposa y yo hicimos el pan ácimo. En esta ocasión lo quisimos hacer, nos salió muy bueno. Te invito a que tú también aprendas a hacerlo y que lo hagas inclusive con la familia. En pocas horas más tendremos personas que lleguen a nuestra casa y obviamente nuestros hijos van a ayudar a hacer un poco más de este pan sin levadura, que será nuestro alimento durante los próximos 7 días. Esta festividad es una de las más detalladas en la Escritura y es una de las que más nos enseña. Si tú tienes hijos pequeños, será maravilloso que les puedas enseñar precisamente como lo hiciera nuestro Señor Jesús. Él compartiendo con sus discípulos del vino, del pan, de las hierbas amargas, de una cena deliciosa, pero sobre todo recordando que nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, murió por nosotros y murió por amor. Lo hizo voluntariamente para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino al contrario, que tenga vida por la eternidad. Así que estamos en un momento especial, en un momento muy especial. Yo te invito a que celebres año con año esta festividad si tú has creído en Cristo Jesús y que disfrutes en familia estos tiempos. Pero vamos al estudio de esta semana. No quisiera dejar pasar esto, así que para que todos los estudios estén completos, esos estudios están hechos y diseñados para que tú y tu familia puedan tener cada semana una porción de la palabra de Dios. Y lo hacemos como lo hacían desde tiempos, inclusive antes de nuestro Señor Jesús, inclusive como estudiaron los apóstoles. Y en esta ocasión nos toca la porción número 27, que va de Levítico capítulo 12 y Levítico capítulo 13. Son 2 capítulos solamente. De hecho, el capítulo 12 es un capítulo muy pequeño de Levítico, que habla acerca de la purificación que las mujeres tenían al dar a luz. Con esto nosotros nos estamos dando cuenta que el tema de el embarazo, obviamente en la mujer, el dar a luz, el procrear, el criar, en fin, todo lo que tiene que ver con la maternidad es algo que la palabra de Dios cuida. Y es que la mujer tiene un lugar especial en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Él quería que cesaran por completo sus actividades durante un número fijado de días para que ella se pudiera dedicar a la crianza, al cuidado del bebé, y estuvieran madre e hijo en esos primeros días de nacido del bebé. Y estuvieran allí, inclusive no se presentaban en el templo, sino que estaban dedicados por completo a cuidar a la mamá, la familia, ¿verdad? Y a cuidar al bebé. Entonces observa qué cuidado tiene el Señor para la mamá
¿verdad? Para las mujeres que son mamás. Si tú eres mamá, te felicito por haberlo sido. Si tú que me estás viendo todavía no lo eres, te quiero animar que en el tiempo correcto, ¿verdad? Cuando tú te cases y tengas un esposo que te provea, te cuide, tú también decidas procrear y recibir de parte de Dios la bendición que esto tiene. Pero me voy a centrar en este estudio, sobre todo en el capítulo 13. Del capítulo 13 en adelante, habla de algo sumamente interesante. Y habla de algo que tiene que ver con nuestra boca. La semana pasada, en la porción pasada, estuvimos viendo que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener cuidado con lo que entra en nuestra boca. Es decir, hay que cuidar la alimentación, ¿no te parece? Es importante este cuerpo que nos es prestado y que daremos cuenta de él. Es importante que lo tengamos pues lo mejor que se pueda, con los nutrientes adecuados y necesarios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que hay que tener cuidado con nuestros alimentos, pero en esta porción nos enseña acerca de lo que sale de nuestra boca. Y también hay que tener cuidado de ello, nuestras palabras. ¿Sabías que si no tenemos cuidado con lo que entra nos podemos enfermar? Bueno, yo creo que esto es obvio para muchas personas, pero en esta porción viene algo sumamente interesante, porque nos está diciendo que también nos podríamos enfermar si no tenemos cuidado con lo que sale de nuestra boca. Sí, con nuestras palabras. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. Y antes de entrar en tema, te quisiera yo dar una muy buena recomendación. Te voy a invitar a que comiences a hablar bien de los demás y sobre todo si ellos no están presentes, puedes decir algún elogio hacia esas personas y obviamente que sea verdad, que sea algo real. Y tú puedes acentuar las ventajas, los dones, la gracia, el favor que Dios le dio a esas personas. Y quiero que lo hagas durante una semana, quizás 2, y empieces a ver el resultado de tus palabras. Te va a sorprender el beneficio que traiga a tu vida. Pero en esta ocasión, en la porción de esta escritura que se llama Tazria, que en hebreo traducido al español significa cuando conciba. Aquí en esta ocasión comienza el tema de la famosa lepra. ¿Por qué estamos hablando de la lepra? Porque la lepra era una enfermedad que se producía cuando las personas no tenían cuidado de lo que salía de sus bocas. Voy a leer Levítico capítulo 13. Los primeros 6 versículos para entrar en este tema. Y dice así: habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, sacerdote, o alguno de los hijos de los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel en la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda de la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al 7º el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Fíjate cómo había un sistema de precaución sanitario en beneficio de la sociedad. Y versículo 6. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Una enfermedad muy extraña, porque yo no sé si tú hayas conocido a alguna persona con lepra. Yo una vez conocí a una persona que tuvo lepra, y maravillosamente en una reunión especial por la noche, en una reunión de alabanza y de oración, se oró por esta persona que ya llevaba meses, de hecho ya llevaba más de un año. Él era amigo de mis papás.
Nosotros asistíamos en alguna ocasión a las reuniones en su casa precisamente para conocer de la palabra de Dios, y él era una persona completamente sana, y en algún momento en su cara empezaron a aparecer llagas por todo el cuerpo. Es una enfermedad sumamente fuerte. Quiero describírtelo un poco porque yo sé que seguramente si me estás viendo no has conocido, lo más probable que no hayas conocido a alguien con esta enfermedad. Las llagas empiezan en alguna parte del cuerpo, pero empieza a cundir por todo el lado, y a lo mejor tú piensas que solamente es cuestión de apariencia. El problema es cuando las llagas vienen en las partes internas, por ejemplo, de la boca y la garganta, y la persona empieza a no poder comer. Obviamente todo se detiene, y esta enfermedad es muy molesta, y aunque no es mortal, verdaderamente es una calamidad para la persona y para toda la familia. Entonces te decía, en esa ocasión que estábamos ahí reunidos en alabanza y en oración, él se guardaba mucho, se dejó crecer la barba, se ponía sombrero, le apenaba mucho estar con los demás. Y entonces se oró por él, y se le dio una palabra y se le dijo: quita tu sombrero porque ya no vas a necesitar más esto. Esta persona creyó, y nosotros esa noche veíamos las llagas. Al día siguiente, porque estábamos fuera de la ciudad, al día siguiente nos levantamos ya del cuarto y del hotel, y salimos ya para el restaurante para desayunar. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que vemos a nuestro amigo salir, llegado bañado. Su piel estaba nueva, era maravilloso. Vaya, todo era una alegría, porque nuestro amigo había recobrado la sanidad. Si tú no has visto la lepra, quiero decirte que es una enfermedad sumamente extraña, y que aquí no le está narrando la palabra de Dios. Tzarat es el nombre correcto, el nombre original en hebreo, Tzarat, que en nuestras traducciones se tradujo como lepra, ¿sí? Pero era una enfermedad tan extraña que le daba a la persona, sí, ya lo leímos ahí en Levítico capítulo 13, en el versículo 2 específicamente lo menciona, pero no solamente eso, sino que esta enfermedad se pasaba a las cosas, por ejemplo, a la ropa, ¿sí? La ropa también podía estar enferma. En Levítico 47 tú puedes ver ahí eso, pero no solamente eso, sino también las paredes de una casa podían enfermarse. Levítico 14 del 33 al 36. ¿De qué nos habla esta enfermedad? Nos habla de que empieza en la persona, pero también va sobre su dignidad, pero también va sobre sus bienes, y es decir, sobre las cosas en las cuales el ser humano se afana. En Mateo 6, 25 al 33, Jesús nos enseña claramente que no nos afanemos por lo que ha de venir el día siguiente. Muchas veces el corazón del ser humano se afana, empieza a competir unos con otros y empiezan a querer más de lo que necesitan. Cuando estos afanes suceden, las personas, aunque no lo tenga una llaga en la piel, también Jesús tocó el asunto de la lepra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en Mateo capítulo 6 Jesús nos dice que no te afanes por el día que viene mañana. Mira, los lirios del campo no trabajan, ni hilan, ni se afanan, y ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria y esplendor, logró vestirse como uno de ellos. Así que no te preocupes si tú estás pasando por una situación difícil, o si tú tienes una ansiedad, ¿por qué será de ti en el futuro? ¿Sí? Si tendrás todo lo necesario, el Señor Jesús te dice: no te afanes, no te enfermes, porque esa ansiedad es como estar enfermo de lepra. Esto no debe de estar en nosotros. Es interesante que en el texto que te leí se llevaba al enfermo al sacerdote, él iba a él, y para que se le declarara ya sea limpio o impuro, ¿sí? El sacerdote no lo curaba, no lo sanaba, pero sí lo declaraba puro o impuro, y depende de eso es que tenía que estar recluido. Bueno,
Es también sumamente interesante lo que esto puede representar para nosotros, porque el día de hoy la persona que habla mal de otros, o la persona que se afana, se preocupa en su corazón, o que es orgulloso y que tiene una competencia con los demás, bueno, pues precisamente esa persona también puede estar enferma, y es importante que alguien externo a él le diga su condición. Así como el sacerdote se lo decía al leproso, también debe ser una persona externa. Y yo quisiera hacerte aquí dos preguntas para que tú las hagas también a tus amigos, a tu familia, a los que estén reunidos ahí contigo. La primera de ellas es: ¿tienes a alguien que con amor y con franqueza te diga cuando estás equivocado? ¿Sí? ¿Tienes a alguien de confianza que con cariño te lo diga? Oye, ¿sabes qué? Estoy viendo esto en ti. Se supone que en el matrimonio nosotros deberíamos de funcionar así. Mi esposa es mi amiga, de toda mi confianza, y quien me conoce más que nadie en el mundo, ¿verdad? Más que mis papás, más que mis hijos, más que nadie, mi esposa. Y ella es la que con amor y con cariño me puede decir: oye, ¿sabes qué? Te estás equivocando en esto. La segunda pregunta obviamente diría esto: ¿estás abierto a escuchar y a corregir lo que tengas que corregir? Porque cuando nos dicen, cuando estamos equivocados en algo, generalmente nos ponemos a la defensiva. Mira, el leproso no podía ponerse a la defensiva, las llagas estaban allí, era evidente, ¿verdad? Algo en su interior estaba mal y él tenía que corregirlo. Bueno, nosotros el día de hoy no conocemos la lepra porque no es conocida, y menos aquí en Occidente, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que la gente hable de otros, o que la gente se afane y por eso viva con un corazón enfermo, eso es un tipo de lepra. Y es que la lepra, más que ser una enfermedad física, mis amigos, la Biblia nos las describe como lo que es: una enfermedad espiritual. Tiene cosas interesantes esta enfermedad de la lepra, del Tzarat, es el nombre original y es el nombre correcto, el Tzarat. Para empezar, es la enfermedad más explicada en la Biblia. Y cosa curiosa, es la que menos se comprende. Para esta enfermedad no se acudía al médico, sino se acudía al sacerdote. ¿Por qué? Porque el asunto es espiritual. Tercero, el estar enfermo dependía de la profundidad de la llaga, o sea, no es si haya o no haya llaga. Esto me habla mucho del sentido de que a la gente muchas veces se le sale algún comentario malo de alguien, y bueno, eso no quiere decir que en automático esté leproso, no, pero cuando es profundo esto, cuando es constante, cuando es continuo, oye, el hablar de otros, ya sea verdad, y mucho más si es mentira, pero dañando el prestigio de las personas, es algo que no se debe de hacer. Y las personas que lo hacen continuamente, pues sí, efectivamente tienen Tzarat. Con poca enfermedad la persona estaba enferma, pero con mucha enfermedad la persona estaba limpia. Tú puedes leer esto en los textos de Levítico 13 y 14 y vas a ver, verdaderamente es algo curioso, interesante. Algún día te compartiré más acerca de esto. Otra cosa interesante del Tzarat, la produce el hablar mal de alguien. O sea, no es por lo que comiste, no es por lo que ingeriste, no es porque te contagiaste de algo, sino es por estar hablando mal, es por lo que sale. ¿Te acuerdas cuando Jesús nos dice que lo que sale de nuestra boca es lo que contamina? Tenemos que tener cuidado de nuestras palabras. Otro detalle interesante de esta enfermedad: todo mundo podía contagiarse, absolutamente todos. Inclusive ya lo vimos, incluso los objetos como la ropa, la casa. Nadie podía curarla excepto el Mesías. ¿Por qué te digo esto? En Isaías capítulo 53, un pasaje hermosísimo, menciona acerca del siervo del Señor, del siervo de Dios. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra llaga en el original hebreo es la palabra metzorá, que es de donde viene la palabra Tzarat, ¿sí? Metzorá, también esa llaga, la lepra. Entonces, real y literalmente el texto de Isaías está diciendo: y por su lepra fuimos nosotros curados. En la tradición hebrea,
al Mesías se le conoce como el leproso, ¿sí? Yo sé que aquí en Occidente no se le conoce así, pero en la tradición oriental sí se le conoce así al Mesías. Uno de los títulos que tiene el Mesías es el leproso, y es que Él es el único que cura la lepra. Él es el único que cura el corazón. Él es el único que transforma nuestra manera de hablar y sobre todo de referirnos acerca de los demás. Cuando Jesús viene a tu vida, cuando el Señor te perdona y Él viene a vivir en ti, tu forma de hablar cambia, y obviamente los comentarios que haces de otras personas obviamente cambian. El Señor habla bien de ti y tú hablas bien de los demás. Bueno, pero hay otro dato interesante en la porción que quisiera que aprendiéramos hoy en esta ocasión. Levítico 14:4, fíjate lo que dice. El sacerdote mandará luego, cuando una persona ya estaba limpia, tenía que hacer un ritual de purificación. Y dice aquí, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro y grana e hisopo. 2 avecillas limpias. Aquí obviamente la pregunta es, ¿por qué tenía que traer 2 animalitos si solamente tenía una enfermedad, no? 2 animalitos y solamente una enfermedad. Bueno, es muy interesante. ¿Por qué expiar con 2 aves un solo pecado? ¿Por qué? Bueno, la lepra o zarat tiene su raíz en un aspecto espiritual, en un aspecto del corazón, del interior del ser humano. Y resulta de que del corazón salen nuestras palabras, del corazón, de lo que somos en realidad, de nuestra esencia, es de lo que sale. Santiago lo habla como si fuera una fuente, ¿verdad? De una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. O la fuente trae agua dulce o agua amarga. Si nosotros observamos que de nuestro corazón sale amargo, salen críticas, sale chisme, sale injurias, daños, en fin, palabras que dañan o menosprecian a los demás. Bueno, eso significa que la fuente, que el corazón no está limpio. Entonces nosotros necesitamos entender que este es un aspecto espiritual. Pero ¿por qué 2 aves eran llevadas ante el sacerdote para un solo pecado? Bueno, en ese ritual una de las aves moría y la otra se dejaba libre. Esto nos habla de algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno cuando uno es salvado por Cristo y empieza a ser limpiado de esa lepra, empieza a ser limpiado de esa forma mala de hablar de los demás, uno debe de hacer especie de sacrificio, no que vayan y que maten 2 pajaritos, no, por supuesto que no, sino que esto representa que una de las aves moría, y es que una de la forma equivocada de hablar, esa se tiene que morir, ¿sí? Pero por otro lado, la otra ave era dejada en libertad y era dejada para que volara. ¿Y de qué nos habla esto? La forma correcta de hablar, esa tiene que salir, tiene que dejarse libre. Por eso al principio de la enseñanza te decía yo esto. Te invito a que hagas esto las próximas semanas. Comienza a hablar bien de los demás. Comienza a decir algo bueno. Oigan, ¿ya se fijaron que su mamá los quiere mucho? Por ejemplo, esto le puedes decir a tus hijos. O a uno de tus hermanos le puedes decir, oye, ¿te acuerdas que mi papá era muy amable con las personas y yo quiero ser así como él era? ¿Sí? Puedes tú empezar a hacer unas referencias positivas de los dones que tú encuentres en las personas a tu alrededor, las personas con tu trabajo, tu familia, tus amigos. Tú empieza a comentar, no comentes las cosas malas, no señales el error, no señales el defecto, no señales esas cosas que para todos pueden ser muy evidentes. Acuérdate, esa avecilla en ti se ha muerto y ahora solamente el ave que habla bien, esa es la que vas a dejar salir. Esa es la que tú puedes hablar. Entonces te quiero dar estas pautas prácticas de lo que hemos visto para que tú pongas ya en acción lo que hemos visto en esta clase. Número 1, cuidemos no solamente lo que comemos, sino también lo que decimos. 2,
Tengamos la confianza de que si algo está mal, permitamos que alguien nos lo señale, nos los diga. 3. Tratemos a los demás con amabilidad, ¿sí? Tratemos a todo mundo con amabilidad, aunque tengan zarat, aunque todavía no hayan escuchado esta clase y no hayan hecho los cambios necesarios. 4. Dejemos de hablar mal de otros. Olvidémonos de eso. Yo sé que para unos es hasta un deporte, hay programas por todos lados acerca de los chismes y cosas de esas. Nosotros no participemos en eso. Y 5. Elogiemos a los demás, empezando obviamente por los de la familia. Como epílogo, estamos viendo en esta sección de Levítico, recuerda, en las clases pasadas, ya tenemos 2 clases de Levítico, esta es la tercera, estamos viendo qué significa la santidad. Porque Levítico nos dice qué es santidad. Cosas que la santidad le pertenecen. Levítico 19:6, no andarás chismeando entre tu pueblo. Así lo dice literalmente el texto. Así que el chisme, hablar algo de los demás que lo perjudica, es algo que no debe de ser. La shonjara, la lengua malvada. Regar información negativa sobre alguien, incluso si esa información es verdad, daña el carácter de la persona y también daña la imagen de quien fue creado. Santidad significa hablar correctamente de los demás. Finalmente te quiero desear, si tú vas a celebrar la Pascua ya en unas horas, o si estás próximo a ello, te quiero decir Hag Samea, que significa feliz fiesta. Feliz fiesta de Pesaj, feliz fiesta de la Pascua. Mi nombre, José Moreno. Que el Señor te bendiga, comparte, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Hag Samea, Shalom, Shalom.